La arquitectura bizantina al estilo arquitectónico que estuvo vigente durante el Imperio Bizantino desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. La capital del Imperio de Oriente era Constantinopla, cuyo nombre anterior fue Bizancio y actualmente Estambul. La arquitectura bizantina se escribe dentro del marco de arte bizantino y abarca pues un largo espacio de tiempo, que se inicia en el siglo IV y al que pone fin abruptamente la caída de Constantinopla. Debido a su dilatada duración en el tiempo, suele dividirse para su estudio en 3 periodos diferenciados: un periodo inicial, un periodo intermedio y un periodo final. Las zonas de mayor presencia de la arquitectura bizantina se corresponden con los territorios de las actuales Turquía y Grecia, sin olvidar Bulgaria, Rumania y amplias partes de Italia junto con Siria y Palestina. Además, como resultado de la expansión del cristianismo entre los pueblos eslavos, llevada a cabo a partir del siglo VIII por la Iglesia Ortodoxa Bizantina. La arquitectura bizantina se extendió por las actuales Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Algunas de las características distintivas de la arquitectura bizantina son, además de la forma ya indicada de las cúpulas, el uso del ladrillo como material constructivo en sustitución de la piedra, el uso masivo de los mosaicos como elemento decorativo en sustitución de las esculturas, la mayor elevación de los edificios como resultado del realce de las cúpulas y el hallazgo de un sistema que permite conjugar el uso constructivo para dichas cúpulas de un soporte de planta cuadrada, pero que permite el remate mediante un tambor en una cúpula redonda, en muchas ocasiones con prolongación de un alero ondulado. A pesar de que en los primeros momentos de su existencia la arquitectura bizantina no se distinguía especialmente de la arquitectura romana, de la que sus primeros balbuceos constituía únicamente una mera derivación regional, la larga evolución en el tiempo de la misma permitió la emergencia consolidada de un estilo arquitectónico distintivo, que quedaba por lo demás muy permeabilizado ante las influencias que recibía de las arquitecturas orientales. En el periodo intermedio, o segunda edad de oro del arte bizantino, se caracteriza por la predominancia de las iglesias de planta en cruz griega con cubierta de cúpulas realzadas sobre tambor y con una prominente cornisa ondulada en la base exterior. A este esquema compositivo corresponden, por ejemplo, la Catedral de Atenas, la iglesia del monasterio de Dafni, que usa trompas en lugar de pechinas, y los conjuntos monásticos del monte Athos en Grecia. En el periodo final, o tercera edad de oro, que abarca el lapso de tiempo comprendido entre los siglos XIII y XV, coincidiendo con las dinastías de los Comenos y los Paleólogos, en el que predominan las plantas de iglesias cubiertas mediante cúpulas abulbadas sobre tambores circulares o poligonales. Al periodo de los Comenos pertenece en Constantinopla la iglesia del Pantocrator y la iglesia de la Teocos Quiriotisa o Virgen del Toro. Igualmente se han conservado numerosas iglesias en el Cáucaso, Rusia, Bulgaria, Serbia y otros países eslavos, al igual que en Sicilia o Venecia, como la Basílica de San Marcos. La arquitectura bizantina mantuvo varios periodos de la arquitectura romana y de la paleocristiana oriental, como los materiales, ya sean ladrillo y piedra para revestimientos exteriores e interiores de mosaico, arquerías de medio punto, columna clásica como soporte, pero también aportaron nuevos rasgos entre los que destaca la nueva concepción dinámica de los elementos y un numeroso sentido espacial, y sobre todo su aportación más importante, el empleo sistemático de la cubierta abovedada, especialmente la cúpula sobre pechinas, es decir, triángulos esféricos en los ángulos que facilitan el paso de la planta cuadrada a la circular de la cúpula. Estas bóvedas semisféricas se construían mediante hiladas concéntricas de ladrillo, a modo de coronas de radio decreciente reforzadas exteriormente con mortero, y eran concebidas como una imagen simbólica del cosmos divino. Otra aportación de gran trascendencia fue la decoración de capiteles, de los que hubo varios tipos. Así, el de tipo teodosiano es una herencia romana empleado durante el siglo VI como evolución del corintio y tallado a trepano semejado a evisperos. Otra variedad fue el capitel cúbico de caras planas decorado con relieves a 2 planos. En uno y otro caso era obligada la colocación sobre ellos de un cimacio o pieza troncopiramidal decorada con diversos motivos y símbolos cristianos. En la tipología de los templos, según la planta, abundan los de planta centralizada, sin duda concordante con la importancia que concede a la cúpula.
pero no son inferiores en número las iglesias de planta basílica y las cruciformes con los tramos iguales. En casi todos los casos es frecuente que los templos, además del cuerpo o nave principal, posea un atrio o nártex de origen paleocristiano, y el presbiteriano, procedido de iconostasio, llamada así porque sobre este cerramiento calado se colocaban los iconos pintados. En los primeros tiempos del primer periodo de la arquitectura bizantina, las construcciones de las iglesias en las regiones de Palestina y Siria, en época del emperador Constantino II, estaban efectuadas según dos modelos diferentes de planta del edificio: la planta basílica o axial, como por ejemplo sucede en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, y la planta circular o central, como es el caso de la hoy perdida gran iglesia octogonal que existía en Antioquia. Se debe de suponer que las iglesias con una planta central debían disponer casi siempre de una cubierta abovedada, puesto que la existencia de una cúpula central era su auténtica razón de ser. El espacio central quedaba rodeado por un muro de gran grosor, en el que aparecen profundos huecos por su cara inferior, de Salónica, o bien por un deambulatorio con bóveda de cañón, como es el caso del mausoleo de Santa Constanza en Roma. Las profundas aperturas existentes en el espacio central conformarían de este modo los brazos de una cruz, contribuyendo así al sustentamiento de la bóveda central del edificio, como sucede por ejemplo en el mausoleo de Gala Plácida en Rávena. La más famosa de las iglesias pertenecientes a este tipo posiblemente era la iglesia de los Santos Apóstoles. En la iglesia de los Santos Apóstoles de Salónica del siglo VI, sobre una planta cruciforme, se hallan dispuestas 5 cúpulas, siendo la central de las mismas la emplazada a mayor altura. Ninguna otra iglesia construida tras el siglo VI podrá competir con la grandiosidad de la obra de Justiniano I, y las plantas de las iglesias tenderán a asimilarse a un tipo único. La herencia de la arquitectura bizantina. La propia vinculación del arte bizantino con el imperio bizantino y con el ceremonial y el boato imperial, añadido a la legitimación que otorgaba la fe ortodoxa, facilitaron la expansión del arte bizantino en las zonas geográficas vinculadas a la ortodoxia, especialmente en los territorios de las actuales Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Tras haberse consolidado la ortodoxia y el arte bizantino con las tierras rusas, la caída de Constantinopla en 1453, con la emigración que trajo aparejada el proceso, hizo que emergiese el imperio ruso como heredero natural de Bizancio, asumiendo como parte inherente a dicha herencia los elementos básicos del arte bizantio. Por otro lado, la arquitectura bizantina abrió la puerta en Europa occidental a la arquitectura románica y a la arquitectura gótica. En Oriente ejerció igualmente una profunda influencia en la arquitectura islámica, por ejemplo, destacados como en la mezquita de los Omeyas de Damasco y la cúpula de la Roca en Jerusalén, que ponen de relieve en sus decoraciones el trabajo de los artesanos y constructores de mosaicos bizantinos. En Bulgaria, Rusia, Rumania, Georgia y en otros países de fe ortodoxa, la arquitectura bizantina siguió en vigor durante mucho más tiempo, dando origen a diversas escuelas arquitectónicas locales. En el siglo XIX, paralelamente al renacimiento del arte gótico, que dio lugar a la arquitectura neogótica, se desarrolló igualmente una arquitectura neobizantina, que inspiró joyas arquitectónicas como la Catedral de Westminster en Londres. En Bristol, entre 1850 y 1880, se generó un estilo conocido como bizantino de Bristol, convertido en un popular a los edificios industriales que combinaban elementos bizantinos con otros procedentes del estilo arquitectónico mudéjar. Fue desarrollado a gran escala en Rusia por Konstantin Thon y sus discípulos, quienes proyectaron la Catedral de San Vladimiro en Kiev, la Catedral de San Nicolás en San Petersburgo, la Catedral de Alejandro Nevsky en Sofía y el monasterio de Athos cerca de Sukhumi. El mayor proyecto neobizantino del siglo XX fue el templo de San Sava en Belgrado. Podemos concluir que la cultura bizantina nos ha dejado una gran huella histórica y un gran ejemplo para nuestra vida hoy en día.